Hola, buenos días a todos. Somos Miguel, Gonzalo González y Juliel Lozada Gallego, y nuestro nombre del proyecto es Conceptualización de la Violencia de Género en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Guajimalpa. Vamos a hacer un recuento de elementos de nuestro protocolo que nos va a permitir ubicarnos en la investigación. La delimitación temática de nuestro proyecto es el análisis sobre la conceptualización de la violencia de género en los estudiantes de licenciatura de la UAM Guajimalpa de enero de 2018 a julio de 2019 por medio de una metodología de investigación mixta. Nuestro objeto de estudio está compuesto por 3 elementos. El inicial es los roles de género, que es lo que se espera socialmente de una mujer o de un hombre llevando a relaciones estereotipadas. Lo segundo son las instituciones de educación superior, en este caso estamos hablando de universidades. Y el tercer elemento es la construcción de sentido, que es cómo las personas interpretan un hecho o fenómeno de la realidad con base a lo que deviene en su pensamiento. El objetivo general de nuestro proyecto es analizar la conceptualización de la violencia de género que tienen los estudiantes de licenciatura de la UAM Guajimalpa para facilitar la comprensión del fenómeno en esta comunidad y dotar a las autoridades universitarias de un insumo que permita realizar las acciones pertinentes para prevenirlo. Tenemos como objetivos particulares inicialmente revisar los diferentes acercamientos que ha tenido esta problemática a través de investigaciones que ya se han realizado. Lo segundo es construir un marco conceptual interdisciplinario en donde esté la comunicación, la lingüística, herramientas de procesamiento del lenguaje natural y la ergonomía. Para ello, crear un modelo metodológico que nos permita analizar esta conceptualización. Y finalmente, queremos difundir este concepto a través de un producto comunicativo. Me gustaría platicarles un poco de los avances que hemos tenido durante este trimestre. Este trimestre creamos el estado del arte para nuestro trabajo. También hemos construido una matriz de conceptos de violencia y otra sobre violencia de género. En el estado del arte... El estado del arte, hicimos el análisis sobre violencia dentro de las instituciones de educación superior. Encontramos 13 investigaciones alrededor del mundo que versan sobre este tema. Y estas investigaciones previas nos permitieron tener un insumo para construir nuestros instrumentos metodológicos y también nuestra tabla de operación. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Gracias. Por otro lado, en esta etapa también encontramos 15 diferentes conceptos de violencia y 24 conceptos de violencia de género, y los ordenamos de la siguiente forma: concepto y autor. Siguiente, el tipo de acercamiento que vamos a utilizar es un acercamiento mixto. Después utilizaremos técnicas de encuesta y grupos focales. Y bueno, nuestra muestra es de 334 para el cuantitativo y vamos a tener, prevemos tener 6 grupos focales de 6 a 8 integrantes. La muestra es representativa de la población de licenciatura de la unidad. De un universo de 2.680, se aplicará una encuesta a 334 estudiantes, con un margen de error del 5%. En esta diapositiva ilustramos el proceso metodológico que llevará nuestro trabajo. Ahorita estamos en la segunda, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Nos encontramos ahí, en la aplicación de instrumentos. Tenemos previsto terminar esta etapa para enero del próximo año. Como se mencionó anteriormente, la revisión documental nos permitió construir una tabla de operacionalización que a su vez nos permitió crear los instrumentos.
tabla de operacionalización lucía de esta forma. Teníamos seis categorías, variables e indicadores. Las categorías son las siguientes: tipos de violencia de género. Las variables de esto fueron violencia física, violencia verbal, psicológica, sexual, social, patrimonial, económica y vicaria. Los sujetos y relaciones, nuestras variables fueron datos demográficos, los roles y las relaciones. Estrategias o prácticas fueron la prevención, atención y denuncia, conceptualización, sentido, identificación y reconocimiento, consecuencias físicas, psicológicas, sociales, sexuales, económicas, patrimoniales o vicarias, y lugares y entornos fueron lugares físicos o entornos temporales. Diseñamos un cuestionario que nos ha permitido realizar lo siguiente. Primero, perfilar a la población estudiantil, es decir, conocer su género, edad y licenciatura que están cursando. Diagnosticar, en este sentido, conocer si la violencia es física, verbal, sexual, etc. Además de conocer si han sido víctimas o han sido victimarios de alguna violencia. También conocer cuál es el concepto de violencia de género que opera entre los estudiantes de licenciatura. Y por último, conocer qué consideran como violencia de género en contraste con otros tipos de violencia. Estos dos últimos objetivos los logramos por medio de preguntas abiertas, que fueron: con tus propias palabras explica qué es la violencia de género, y la otra es: ¿consideras que las violencias que has presenciado o vivido dentro de la universidad tengan que ver con el sexo, preferencias sexuales o la forma en que se vive y expresa la identidad de género, y por qué? Bueno, en este trimestre, como habló mi compañero Miguel, realizamos el diseño de los instrumentos y después de ello lo que sigue es el procesamiento de datos después de haber aplicado estos instrumentos. Vamos a obtener datos estadísticos a través de la encuesta. A través de la encuesta también vamos a obtener la conceptualización de los estudiantes sobre violencia de género, que fue la pregunta abierta que realizamos en torno a la gente, en torno a qué entendía la gente por violencia de género. Esto se va a realizar a través de herramientas de procesamiento del lenguaje natural, y los grupos focales pues se van a procesar a través de bitácoras y grabaciones de audio. ¿Cómo pensamos o cómo hemos diseñado esa etapa metodológica de procesamiento de datos? Basados en la operacionalización, pues diseñamos el instrumento que fue aplicado al estudiantado. Esto, las encuestas nos arroja, o de ahí extraemos un corpus. Pues entendemos por corpus todas las respuestas que los estudiantes nos han dado en torno a nuestra pregunta central. Luego se hace una preparación del texto, que no es otra cosa que limpiar el texto, digamos, de puntos, comas y caracteres especiales, para luego obtener un modelo de lenguaje, que es el modelo de referencia de expresión léxica del estudiantado. A partir de ello, realizamos una representación visual de este modelo de lenguaje, que lo que nos permite es conocer la relación léxica que hay entre las palabras que la gente usa para expresar qué entiende por violencia de género, y finalmente hacer una interpretación de ello. Este trimestre realizamos un piloto de esta metodología, para poder explorar esta metodología. Aquí está un breve ejemplo. Realizamos un piloto en donde la pregunta central estaba al inicio de la encuesta y otra al final de la encuesta, para identificar si había contaminación léxica a la hora de responder. Nos dimos cuenta y decidimos que la pregunta principal iba a ir al iniciar el cuestionario. Esta es uno de los análisis que hicimos, son los trigramas que encontramos en el piloto que realizamos con 25 estudiantes, y al lado derecho tenemos un grafo que lo que nos permite es una visualización que facilita la comprensión de estos trigramas que pues arrojó el procesamiento de esta información. ¿Qué queremos hacer en los próximos trimestres o qué vamos a hacer en los próximos trimestres? Vamos a trabajar en la elaboración conceptual del sentido. Entonces, con base en las respuestas que obtengamos y con ayuda de expertos como lexicógrafos, podremos
construir el diccionario con las acepciones recurrentes en torno a violencia de género que tiene el estudiantado de la UAM Coajimalpa, para luego llevar este diccionario a una evaluación con la comunidad a través de técnicas de diseño centrado en el usuario que nos permita corroborar su pertinencia. Y finalmente, queremos realizar con base en este diccionario una propuesta comunicativa que fomente las relaciones libres de violencia dentro de la universidad. Gracias. ¿Alguna pregunta, Diego? Bueno, no me quedó muy clara la metodología que van a utilizar para analizar las preguntas abiertas de su cuestionario, si la podrían... O sea, no me quedó muy claro el esquema, o sea, tenían una serie de trigramas, yo supongo que iba por ahí, ¿no? De acuerdo. Este es el esquema del procesamiento de datos que van a tener las preguntas, la pregunta madre abierta de nuestro cuestionario. Un poco es partiendo del cuadro de operacionalización, dio como resultado nuestro diseño de instrumento que fue aplicado al estudiantado. Luego de ser aplicado sale un corpus, ¿no? Preparamos el texto para ello, que es quitar todo esto de comas, caracteres especiales y demás, y esto pues a su vez nos arroja un modelo de lenguaje. El modelo de lenguaje está basado... Justo ahí tengo una duda. O sea, el corpus es lo que ustedes obtienen después de que los estudiantes han contestado, y digamos son, no sé, eran un montón, eran 300 o no sé cuántos estudiantes, ¿no? Van a tener 300 respuestas a sus preguntas abiertas, y que las colapsan todos en un corpus, o las colapsan todos en la presentación de texto, o qué hacen con ellas. Es una única pregunta abierta, y a esa pregunta hay 334 respuestas que se unen en un mismo documento, o sea, todas se ponen en un mismo documento. Y después de tenerlo allí, se procesa a través de la identificación de unigramas, bigramas y trigramas. Y eso nos arroja un modelo de lenguaje. Lo que van a obtener es, digamos, la respuesta colectiva, de alguna manera. Las acepciones recurrentes. Ok, bueno, mi segunda pregunta es ¿por qué no quedarse con el diccionario ya que ese sea su producto final? Como parte de la metodología de la maestría, nos incentivan a hacer una propuesta. Entonces, pues aparte del diccionario ya en sí es un producto, pero no difundirlo sería como dejarlo ahí, ¿no? O sea, como tenemos un diccionario, y para que entonces en esa vía consideramos necesario hacer una propuesta de un producto comunicativo que nos ayude a difundir lo que el diccionario nos dé. Esaú.